Muy buenos días, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente. Continuamos con este proceso de expansión de conciencia, de creación de conciencia, porque creo que es importante para el planeta, para el mundo, para todo el mundo. Hoy quiero manejar un tema que me sale así por generación espontánea y natural, que es entender por qué el mundo está tan inconsciente y cuáles son los resultados de ser tan inconsciente. Nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, cosas terribles que se llaman, esas cosas terribles se llaman inconsciencia e ignorancia y separación. Yo creo que cuando la inconsciencia se perdura, se permuta, se conserva en los seres humanos, pues lógicamente la inconsciencia significa es andar con los ojos cerrados. La inconsciencia significa es tener oídos y no escuchar. La inconsciencia significa es tener ojos y no ver, no querer ver. El peor ciego, decía mi padre, es el que no quiere ver. Y me parece que esas son palabras antiguas y muy ciertas. El tener una boca y hablar tantas cosas que no tienen sentido, e enfrentarnos y discutir entre todos. Pero tener una boca significa una sola boca, aprender a decir sí cuando es sí y aprender a decir no cuando es no. Y eso ha sido una dificultad para el ser humano inconsciente. La separación es otro fenómeno muy terrible. Cuando nosotros creemos que simplemente cada cual está en su mundo, en su vida, y que a mí no me interesa la vida de los demás, pues precisamente le damos participación al señor ego para que ingrese y nos administre de forma inconsciente totalmente. Y también la ignorancia, pero yo digo ignorancia en el sentido de no conocer cómo funcionamos, la ignorancia de nuestra vida, la ignorancia del sistema, la ignorancia en todo el sentido de la palabra. El no darnos cuenta de nosotros no necesitamos texto, el no darse cuenta de nosotros llevamos una sabiduría interna, natural. El no darse cuenta que la grande maestra es la naturaleza y cuando uno observa la naturaleza, observa cómo viven los seres en la naturaleza, los animales, la flora y la fauna, todos, cómo se conservan, cómo viven, cómo se relacionan y cómo ellos conservan esa paz y esa armonía y no están preocupados en nada. Bueno, mis queridos amigos, entonces, el primer punto, el mundo está como está porque vivimos dormidos e inconscientes. Es increíble ver cómo vemos una tradición de administraciones, de gobiernos en nuestro mundo y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y el ser humano lo observa, que ha sido prácticamente administraciones tradicionales de jerarquías, de herencias entre familias y que siguen conservando sus patrimonios a través de esas jerarquías, o sea, siguen prácticamente haciendo lo que hace el comunismo. O sea, uno critica el comunismo y critica la democracia, pero desafortunadamente criticamos el comunismo como una tradición, como una herencia, pero la democracia funciona igual. Si uno observa todas las familias en el mundo, las familias tradicionales del mundo político siempre se heredan, se trasladan, siguen sus hijos, siguen sus nietos, siguen sus bisabuelos. Y esto viene de generaciones antiguas. En nuestro país todas las familias tradicionales siguen generando como un patrimonio y se siguen sustentando. Pero la inconsciencia llega al punto de que vemos eso y no lo queremos, no sé, como analizar, observar, así sea para no juzgarlo, pero observarlo. Que todos tenemos supuestamente es que derecho a la participación en la democracia, pero no hay democracia. Hay una herencia que le llamamos democracia y eso se defiende a capa y espada, donde los intereses son muy personalizados, donde los intereses de todas estas familias tradicionales en el planeta, no solamente en nuestro país, sino en el planeta, se siguen conservando las herencias, igual que los reinados. Los reinados, los duques, los reyes, los virreyes y toda esta gente, esta generación sigue entregándole a sus hijos sus patrimonios que han prácticamente librado otras personas con su sacrificio, porque si uno observa los reinados vienen de enfrentamientos, de batallas, de sacrificios horribles
de masacres horribles donde se le entrega todo ese esfuerzo a una sola persona que ni siquiera participó en esos combates o en esos enfrentamientos. Y así sucede en el mundo también supuestamente democrático. Los que se enfrentan son unos seres humanos totalmente inconscientes, que vamos al ejército, que vamos a la policía, que vamos a ciertos sitios para que se le conserve el patrimonio a las familias tradicionales. Entonces nosotros andamos dormidos, vivimos inconsciente, nuestro mundo es inconsciente total. Y por eso todas las hambrunas, las masacres, todas las enfermedades, todo lo que sucede es por nuestro mundo de inconsciencia. Y de aquí la batalla que yo llevo para que hagamos ese despertar de conciencia, o sea, que abramos los ojos y no veamos lo que nosotros tradicionalmente queremos, entre comillas, ver, sino ver la realidad de la vida sin juzgarla. Simplemente hacer ese análisis detallado, como si fuéramos detectives, para tener una claridad interna de que nosotros simplemente nos han administrado nuestra realidad. A nosotros no hemos administrado nuestra realidad nunca. Cuando uno es consciente, empieza prácticamente a administrar la vida, porque uno hace un alto en el camino y dice, esto no viene bien. Esta tradición en mi familia, esta tradición en política, esta tradición no viene bien. Y yo tengo derecho a participar porque todos somos uno solo y todos tenemos que beneficiarnos, absolutamente todo. Pero la inconsciencia prácticamente es como la ceguera entre los seres humanos, que tienen ojos y no quieren ver, y suceden fenómenos atroces, horribles, y la gente no lo quiere observar, simplemente seguir lo que le está diciendo otro, sin entender realmente lo que le están diciendo, pero porque otro supuestamente le ha dicho, entonces yo lo hago. Bueno, y el desconocimiento, la ignorancia total es otro fenómeno que se fomenta a nivel mundial, que la gente desconozca la realidad del mundo, que la gente desconozca realmente cómo funcionamos, quiénes somos y el poder tan impresionante que tenemos a nivel energético, a nivel interno. Jesús decía cosas muy sencillas: calla y me escucharás, callas y me verás. Le dije, maestro, yo quiero ver a Dios, porque muchos dicen, yo quiero ver a Dios y salen por las calles a decirle, no sé, a un rincón, manifiéstate Dios que te quiero ver, porque yo he observado ciertas personas que hacen eso. Y resulta que Dios lo tienes tú en tu interior y tú eres prácticamente una gota de esa creación, tú eres parte de esa creación. Y tú tienes a Dios y tú eres prácticamente Dios, pero no lo sabes y no te das cuenta. No eres consciente y sigues repitiendo tus hábitos alimenticios, tu trato con su esposa, con sus hijos de forma inconsciente, porque mis abuelos también maltrataban, los temas machismo, bueno, y todas esas cosas que ya uno se vuelve hasta cansón hablando de eso, porque eso continúa y se perdura. Se siguen intoxicando los seres humanos, tradicionalmente a eso le llaman es que alegría. Si la alegría es un estado interno que se conserva y que tenemos derecho, pero cuando estamos en la frecuencia de la creación es que lo logramos. Cuando estamos en quietud, en silencio mental, es que logramos llegar a esos estados de alegría. Pero la gente piensa que la alegría está en aventarse del último piso del rascacielos más alto para tener sensaciones, en tener sexo sin control, para tener sensaciones, en consumir alcohol, para tener sensaciones, ahí me voy a alegrar. O solamente estamos alegres los sábados y los domingos, que son los días festivos, sabiendo que nosotros tenemos el derecho a estar alegres y felices todos los santos días cuando entramos en sintonía con lo que somos, con la frecuencia de nuestra naturalidad, de nuestro ser interno, de nuestro ser espiritual interno. Que cuando uno entra en ese gozo total, entra en sintonía y armoniza su vida, pues es feliz totalmente. Y todo lo que suceda no lo va a juzgar, simplemente lo va a observar y sabe que existe lo bueno y que existe lo malo. Y que todos esos procesos buenos, bienvenidos son, y los malos también tienen un sentido educativo, y que por eso nos enfermamos, lógicamente, porque somos muy inconscientes. Nosotros nos intoxicamos y cuando ya estamos bien mal en el hospital, después también de consumir tóxicos que nos entregan los hospitales, hacemos reflexiones y decimos qué tonto fui, qué mal administrado tuve mi vida. Pero eso es pura inconsciencia. El mundo está inconsciente, lo fomentan inconsciente y tenemos que salirnos de ahí. La contaminación que hacemos en nuestra propia vida,
El hecho de, por ejemplo, de cosas tan sencillas como fumar, intoxicarse a sí mismo, intoxicar el medio ambiente, no ser personas simplemente conscientes de procesos de reciclaje, por ejemplo, botamos las cosas en cualquier sitio, nos da igual, no pensamos en nuestras generaciones que vienen, simplemente todo lo aceptamos y seguimos porque eso es igual, así es la vida, la gente dice así vivimos, la gente no respeta, la gente no valora, la gente no observa, la gente vive lo que puede y tiene lo que tiene, eso es lo que hay, esa es la palabra más común que se utiliza. Pues mis queridos amigos, estamos en un mundo totalmente sin norte por el tema de la inconsciencia. Yo les invito a que por favor hagan un alto en el camino y despertemos, porque no podemos seguir caminando con los ojos cerrados o seguir de la mano con otro ciego, porque cuando dos ciegos van de la mano sencillamente se van al hueco. Hablo con otros ciegos cuando buscamos asesorías de otro personaje que está en la misma situación y te dice vamos a beber más, vamos a robar más, vamos a hacer, eso es otro ciego que te está invitando a continuar en tu estado de ciego. Y dos ciegos se van a ir al hueco y la gente va a prácticamente a salirse ellos mismos de circulación por su inconsciencia y por su agresión a su propio cuerpo, sabiendo que el cuerpo es un templo total de no contaminación y de mucho respeto. Entonces nosotros realmente si hacemos un despertar, si hacemos el proceso de observación, ese es el primer paso, observación sin juzgar, porque el que juzga es el ego, el que se debate es el ego, el que señala es el ego. Observen el mundo, observen su país, por qué está funcionando así, y es una proyección de lo que son ustedes, eso es una triste realidad. Ustedes se identifican con eso. Y observen su país y observen en ustedes mismos cómo funciona. Así como administran su país, así administra tú tu vida, porque tú te proyectas allí sin darte cuenta de forma inconsciente. El proceso de cambio se logra, y le digo mis queridos amigos, no lleguen a esa desesperanza aprendida de que esto no es posible arreglarlo o mejorarlo. El proceso de cambio se logra cuando tú logras el cambio en ti mismo. Cuando tú logras el cambio en ti mismo, esa frecuencia se va a irradiar, ese beneficio se va a expandir, se va a extender a todos los sitios. Observa bien cómo te alimentas, observa bien a quién eliges tú como representante, observa tú cómo tratas a los demás, observa tú qué haces los fines de semana, si realmente te agredes o te intoxicas o realmente te proteges y te respetas. Observa si tú tienes contacto con la naturaleza. Observa si tú sigues con el proceso de juzgar y señalar y de debatirte en discusiones eternas con otros que también son egos fuertes y que no quieren cambiar su forma de pensar, porque los egos son los que se debaten. Observa, 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 para que logres por lo menos a dar el primer paso y salirte de la inconsciencia, del desconocimiento, de la ignorancia y date cuenta que todo lo tienes. Tú estás lleno, tú viniste con el kit completo, con todo el equipo completo para ser feliz, para tener el poder de decidir cuál es tu norte a seguir, para seguir realmente el norte que tú debes de seguir y hacer un alto en el camino a todo un transgeneracional de fracaso que viene en nuestras familias y en nuestros ancestros. Tú estás aquí para limpiar y trascender, para renovar, para cambiar todo el transgeneracional de tu familia. Entonces, mis amigos, estamos en una inconsciencia y mantenemos estrellados. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? En esta inconsciencia en forma general. Ese proceso comienza consigo mismo. Estamos separados. Cada cual está pensando, sálvese quien pueda y eso es un horror. Acuérdense que el otro a nivel de frecuencia, todos somos frecuencia y somos energía, estamos conectados. Y es más, lo que yo estoy pensando está afectando a los demás. Todo mi pensamiento, así no los precie, afecta a los demás. Por favor, ¿de qué forma están pensando y qué están pensando? Y el pensamiento va a materializar, que es lo más tremendo, porque la energía está a disposición de esa intención y de ese pensamiento. Mucho cuidado con todos estos detalles, pero por favor hagamos un alto en el camino, no sigamos con estos mundos que no tienen sentido, que estamos creando nosotros mismos. Observa tu país, observa las posibilidades de cambio que tú estás desaprovechando en tu país, observa las posibilidades de cambio interno que tú tienes, que es muy sencillo, no se requiere mucho esfuerzo, esto es simplemente de observación, hacer silencio y dejarte llevar por tu sabiduría. Un abrazo, mis queridos amigos, estos aportes llevémoslos bien conscientemente, empecemos pequeños cambios en su vida, no necesita grandes cambios, pequeños cambios de alimentación,
de respeto a sí mismo, de respeto a los demás, de entender que los otros también son ustedes y que todos tenemos que estar unidos, no separados, unidos, no separados. Un abrazo muy grande, mis queridos amigos, mis queridos corazones que también son míos, porque yo soy de ustedes también. Hasta luego, un abrazo, gracias.